Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo explico la rapidez de las reacciones? Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de tercer grado de secundaria, a la asignatura de Ciencias Química. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Soy la profesora Lidia Ramírez Cruz. Y yo, la profesora Anel Vázquez Martínez. A través de la observación y la experimentación, los acompañaremos a disfrutar del aprendizaje científico a distancia. Compartimos con ustedes una frase célebre del químico alemán e historiador científico Alwin Mittasch. Química sin catálisis sería una espada sin un mango, una luz sin brillo, una campana sin sonido. El propósito de esta sesión es aprender el efecto de algunos factores en la rapidez de las reacciones químicas y lo explicarán con base en el modelo corpuscular de la materia. ¿Sabían que las varitas fluorescentes, al ser dobladas o agitadas, producen una luz fluorescente sin la necesidad de combustión o pilas? Esto sucede debido a que en las varitas hay dos compuestos químicos separados que al juntarse reaccionan. Uno es el peróxido de hidrógeno denominado activador, contenido en una pequeña y frágil cápsula de cristal hecha de polietileno y éster de difeniloxalato. Un tinte fluorescente es el que le da color según el producto químico que contenga. Para esta sesión les pedimos que pongan mucha atención y todas sus ganas de aprender. De igual manera, recuerden estar atentos y atentas a las indicaciones de las actividades a desarrollar durante la sesión. Y para ello, los materiales que necesitarán son cuaderno de la asignatura Ciencias Química, su libro de texto para revisar información, bolígrafos y lápices. De las numerosas reacciones químicas que ocurren a nuestro alrededor, no todas se realizan con la misma rapidez. Por ejemplo, la maduración de un plátano y de una manzana. Las hay muy rápidas, como las explosiones, y otras que ocurren mucho más lentamente, como la oxidación del hierro o la formación de las rocas que constituyen la corteza terrestre. Procesos que pueden tardar incluso miles de años. Por otra parte, convendría que algunas reacciones químicas ocurrieran más lentamente, por ejemplo, en las reacciones que originan la descomposición de los alimentos, mientras que sería interesante poder acelerar otros, como podría ser el caso de la acción de un medicamento. El conocimiento de los factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas será imprescindible para poder actuar sobre ellos y acelerar o frenar estas reacciones. Para que se produzca una reacción química entre dos sustancias, debe haber colisiones, es decir, choques, entre los átomos de esas dos sustancias. Pero no solo tienen que chocar entre sí, sino que también tienen que hacerlo con suficiente fuerza para que se produzca una reacción. La cantidad de energía que deben tener los átomos cuando chocan se llama energía de activación de la reacción. La energía de activación es distinta según el tipo de reacción. Algunas reacciones tienen una energía de activación tan grande que no pueden llevarse a cabo en condiciones normales. Si alguna vez se han subido a los carritos chocones, podrán entender que entre mayor sea la cantidad de carritos, mayor es la probabilidad de que haya una colisión entre ellos. Es decir, a mayor concentración, mayor probabilidad de choque. Pero si quitamos algunos de estos carritos, se reduce la probabilidad de que dos carritos se encuentren y choquen. Lo mismo sucede con los átomos. Entre más átomos hay, al reaccionar dos o más sustancias, existe mayor probabilidad de que choquen y produzcan nuevas sustancias. Para entender de manera más clara esta analogía, los invitamos a analizar juntos el siguiente video. Entiendo que algunas reacciones son rápidas y otras lentas.
La descomposición del plátano ocurrió más rápido que la de la manzana. ¿Se podrá modificar la velocidad de una reacción? La velocidad con la que se lleva a cabo una reacción química depende de varios factores. Por ejemplo, la concentración de los reactivos modifica la velocidad de una reacción. A mayor concentración de los reactivos, más rápido ocurre la reacción, pues más partículas colisionan. Otro factor es la temperatura. Si las partículas se mueven más rápido, suceden más colisiones y la reacción química ocurre en un tiempo menor. La superficie expuesta es un factor especialmente importante en los reactivos sólidos. Cuando la sustancia está molida o fragmentada, hay más posibilidades de colisión entre las partículas y la reacción sucede más rápidamente. Hay sustancias que modifican la velocidad a la que ocurren ciertas reacciones sin actuar como reactivos. Estas sustancias se conocen como catalizadores. En las plantas petroquímicas se utilizan catalizadores para obtener compuestos derivados del petróleo. El platino, el paladio y el rodio se incluyen en los convertidores catalíticos de los autos para acelerar la transformación de gases contaminantes en no contaminantes. Estos catalizadores contribuyen a disminuir las emisiones que afectan el ambiente. Existen también catalizadores sintetizados por seres vivos, llamados biocatalizadores. La nitrogenasa, por ejemplo, es producida por ciertas bacterias y ayuda a acelerar la transformación del nitrógeno gaseoso en nitritos, nitratos y amoníaco, compuestos necesarios para las plantas. ¿Pudieron notar cómo colisionan los átomos a diferente velocidad? Según los factores a los que se somete una reacción química. Solo los choques eficaces dan lugar a la formación de los productos de la reacción, por lo que aumentar o disminuir el número de choques eficaces que ocurren en la unidad de tiempo supondrá aumentar o disminuir la velocidad de reacción. Para determinar con qué rapidez está sucediendo una reacción, se puede medir la velocidad con que desaparece uno de los reactivos o la velocidad con la que aparece uno de los productos. Cualquiera de estas medidas dará una cantidad de la sustancia que cambia por unidad de tiempo. Y eso es la velocidad de reacción. ¿Por qué es importante la velocidad de reacción, maestra Nel? Es importante, por ejemplo, para que un ingeniero químico diseñe un proceso para obtener un alto rendimiento de un producto. Mientras mayor sea la velocidad, mayor cantidad de productos se formará por unidad de tiempo. La velocidad de reacción también es importante en el procesamiento de alimentos, donde es indispensable para retardar las reacciones que provocan su descomposición. ¿Se puede cambiar la velocidad de una reacción, maestra Lidia? Por supuesto que sí, maestra Nel. Lo explicaremos a nivel submicroscópico. Maestra, ¿a nivel qué? A nivel submicroscópico, que es la manera de entender lo que sucede con los átomos de las sustancias en una reacción. Bueno, para representar a los átomos vamos a utilizar esferas. De acuerdo. Por cierto, existen 4 factores principales que pueden afectar la velocidad de las reacciones. 1. La superficie de contacto de los reactivos. Si los reactivos están en estado sólido, la pulverización aumenta la superficie de contacto. En consecuencia, aumenta la velocidad de reacción, ya que facilita la interacción entre los reactivos y por lo tanto la colisión entre los átomos. Observemos en la pantalla los modelos para representar cómo aumenta la superficie de contacto y por lo tanto la frecuencia de choques. De esta manera se lleva a cabo con mayor rapidez la reacción. Cuando aumenta el contacto entre los reactivos, los átomos chocan con mayor frecuencia, lo que provoca que la reacción se lleve a cabo en menor tiempo. Por ejemplo, si intentamos prender madera, entre más pequeño sea su tamaño, más fácil arderá. Esto se debe a que si los trozos son pequeños, habrá más contacto entre la madera y el aire,
Por lo tanto, más átomos chocan unos con otros y es más rápida la reacción. 2. Al aumentar la concentración de los reactivos. Cambiar la cantidad de reactivos presentes también altera la velocidad de una reacción. La concentración de una sustancia es la cantidad de sustancia presente en cierto volumen. Al aumentar la concentración de un reactivo, la reacción sucede más rápidamente, porque hay más átomos por unidad de volumen. Con más átomos hay mayor número de colisiones, lo que produce una mayor velocidad de reacción. Al disminuir la cantidad de reactivos, se altera la velocidad de reacción, ya que a menor concentración, menor frecuencia de choque. Por lo tanto, menor velocidad de reacción. Como ejemplo, podemos decirles que cuando el fuego se consume lentamente al avivar las llamas con un abanico, aumenta la cantidad de oxígeno disponible en el fuego. Por lo tanto, arderá más rápido. La temperatura es uno de los factores que afecta la velocidad de una reacción. La mayoría de las reacciones aumentan su velocidad a temperaturas elevadas. La disminución de la temperatura hace que las reacciones se lleven a cabo en mayor tiempo. A mayor temperatura hay mayor energía cinética entre los átomos. Por lo tanto, la frecuencia de choques es mayor y la velocidad de reacción se incrementa. Añadir calor a los reactivos favorece la ruptura de enlaces y se incrementa la velocidad con la que los átomos se mueven. Mientras más rápido se muevan los átomos, mayor será la probabilidad de choque y de que reaccionen. Al disminuir el calor, las reacciones se hacen más lentas. Es por eso que en la vida cotidiana, congelar los alimentos sirve para retardar las reacciones de descomposición. Dato curioso, en nuestro cuerpo ocurren muchas reacciones químicas. Sin ellas, nuestro organismo no podría funcionar adecuadamente. Por ejemplo, hemos escuchado que es muy importante el consumo de vitaminas al ingerir frutas y verduras. Esto se debe a la acción que tiene de facilitar y acelerar reacciones químicas en nuestro organismo, con la finalidad de mantener nuestro sistema inmune muy saludable. Por ejemplo, las vitaminas también reciben el nombre de catalizadores biológicos. Identifiquemos juntos el cuarto factor que acelera una reacción química. Observen con atención el siguiente video. Los catalizadores o inhibidores modifican la energía de activación de una reacción química. Esta energía es la mínima necesaria para que ocurra la reacción. Un catalizador reducirá el valor de la energía de activación, mientras que un inhibidor la aumentará. ¿Qué otros inhibidores hay además del permanganato de potasio? Aquí dice que las salchichas contienen nitrato de sodio como conservador. ¿Será que los conservadores en los alimentos son inhibidores? Los inhibidores tienen una extensa aplicación como conservadores en la industria alimentaria. En embutidos y quesos se incluyen inhibidores como el nitrito de sodio. Qué importantes son los catalizadores en la industria química, maestra Lidia. Sin ellos no se podrían fabricar margarinas, plásticos, abonos, insecticidas y muchas de las sustancias que conocemos y usamos habitualmente. Efectivamente, maestra Nel. Los catalizadores son sustancias que, aunque no parecen intervenir en la reacción química porque se recuperan al terminar esta, provocan que la reacción sea más rápida. Su función hace posible que el paso de reactivos a productos se realice por un camino diferente y más fácil energéticamente y por tanto con mayor rapidez. Piensen en el tiempo que tardan en desplazarse entre dos localidades unidas por una carretera de montaña. ¿Qué sucede si la construcción de un túnel las comunicara? Correcto, disminuiría el tiempo de traslado. Llegamos al mismo lugar en menos tiempo. Lo mismo sucede en las reacciones. Producen una variación de su velocidad sin tener ninguna alteración durante el transcurso de la reacción. Aunque los catalizadores participan de algún modo en las reacciones,
finalmente quedan inalterados, por lo que no constan como reactivos ni como productos en la ecuación química. Estos pueden ser positivos o negativos. Positivos son los que aumentan la velocidad de la reacción. Son los de mayor interés ya que se utilizan en las industrias químicas. Los negativos, también conocidos como inhibidores, son los que disminuyen la velocidad de reacción. Resultan de especial interés en la industria alimentaria, en la que se usan como aditivos para retardar o impedir las reacciones que pueden alterar las propiedades de ciertos alimentos, como lo observamos en el video. A partir de esta actividad experimental, vamos a observar cómo se produce una reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, comúnmente llamado agua oxigenada. ¿Qué necesitamos? Agua oxigenada, trozos de hígado de pollo, un matraz Erlenmeyer o un vaso de vidrio transparente y cerillos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a iniciar. Colocamos en el matraz o en el vaso pequeños trozos de hígado con los guantes que, bueno, en este caso ya tenemos. Correcto. El hígado ya debe de estar cortado en trozos para que la reacción sea más fácil. Recuerden utilizar guantes si es posible. Si no, no se preocupen. Después se lavan las manos correctamente. ¿Continuamos, maestra? Sí, claro que sí. Ahora colocamos agua oxigenada. En este caso tenemos una solución de 35% a 130 volúmenes. En este caso el agua oxigenada que tenemos es muy reactiva o la concentración es muy alta. Y lo vamos a tener que hacer también con guantes para proteger nuestra piel. Recuerden hacer sus experimentos siempre con la supervisión de un adulto. Ahora sí, maestra. Esperemos no vertir demasiado. Adelante, maestra. Si comienzan a observar, nuestro matraz ya está comenzando la reacción química. El hígado en contacto con el agua oxigenada. Vamos a poner un tapón para evitar que la descomposición y el oxígeno que obtenemos pueda salir. Ahora, con los encendedores vamos a encender Bueno, esto que ustedes vieron es porque el oxígeno comenzó a desplazarse. Vamos a apagar nuestra varita y al acercar, el fuego debe de avivar nuestra reacción. No podemos acercarla demasiado porque está haciendo efervescencia, pero si ustedes se dieron cuenta, ya comenzó a arder nuevamente la varita. Esto se debe al oxígeno que se produjo en la reacción de descomposición. El hígado contiene la enzima catalasa, que es un poderoso antioxidante, es decir, que impide la oxidación de las sustancias químicas. Si agregamos agua oxigenada al hígado crudo, la catalasa aumenta la velocidad de reacción y de descomposición del peróxido de hidrógeno, por lo que se obtiene agua y moléculas de oxígeno que se liberan en forma de gas, O2. Como evidencia, observamos el burbujeo en nuestro experimento. Al matraz se le puede acercar un cerillo encendido para comprobar que el gas obtenido es oxígeno, ya que el oxígeno es comburente y ayuda a avivar el fuego. Como pudieron observar, los catalizadores son más comunes de lo que imaginan. Nuestra sangre también contiene esta enzima, la catalasa. Por eso, cuando curamos una herida en nuestro cuerpo con agua oxigenada, es posible observar la rapidez con la que se generan burbujas sobre la herida. En la saliva también existe una enzima que interviene en las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, llamada amilasa. Esta se encarga de desdoblar o romper la molécula del almidón para producir moléculas más pequeñas como la glucosa. Maestra Lidia, ¿le parece si realizamos otra actividad experimental? Claro que sí, maestra Nel. ¿Qué necesitamos? Peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada, pilas, en este caso requerimos el dióxido de manganeso y una probeta. ¿Cómo lo hacemos? Con mucho cuidado. Extraemos de la
pila el dióxido de manganeso y colocamos en la probeta 20 mililitros de agua oxigenada. Adelante, maestra Anel. Claro que sí. Bueno, nuevamente nos vamos a colocar los guantes. Recuerden que debemos de tener seguridad al realizar nuestros experimentos y ser supervisados por un adulto siempre. Muy bien. Los 20 mililitros. Correcto. Muy bien. Ahora colocaremos el dióxido de manganeso Con una cuchara. con una cuchara. Adelante, maestra. Claro. Vamos a despejar un poco el espacio para que puedan observar la reacción. Creo que este es todavía un resto de la pila. Ahora sí. Correcto, maestra. Bueno, vamos también a mantenernos un poco alejados, de la reacción para evitar ¿Algún accidente? algún accidente. Vean la reacción que hemos obtenido con el agua oxigenada. En este caso obtuvimos de igual manera como en la otra reacción una gran cantidad o liberación del oxígeno. Lo que observamos es la acción de descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. El dióxido de manganeso funciona como un catalizador, acelerando la reacción. Al igual que en la primera actividad experimental, podemos colocar una llama de fuego y observar cómo se aviva debido a que el oxígeno es un comburente. En la administración de medicamentos también ocurre aceleración de las reacciones químicas. Las dos vías más habituales de administración son la intravenosa y la oral. Las inyecciones se utilizan cuando es necesario que el medicamento esté en sangre de forma inmediata para que se absorba a las células y tenga actividad. Sin embargo, las pastillas se utilizan en tratamientos prolongados. Como aprendieron, las reacciones químicas están presentes en las acciones más cotidianas de nuestra vida. Investiguen 3 ejemplos de catalizadores biológicos. Si es posible, den a conocer sus resultados a su maestra o maestro. Este es el reto químico de la sesión. En esta sesión aprendieron que la rapidez de las reacciones químicas se pueden modificar con factores como la temperatura, la concentración de reactivos y la intervención de catalizadores. La nutrición y la química en la vida cotidiana. Un conservador es una sustancia utilizada como aditivo alimentario que, añadida a los alimentos, retarda el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos, bacterias, levaduras y mohos. Un ejemplo de conservadores muy común es el ácido sórbico E200. El ácido sórbico E200 es el único ácido orgánico no saturado normalmente permitido como conservador en los alimentos. Posee un espectro antimicrobiano interesante, ya que es relativamente ineficaz contra las bacterias catalasa negativas como las bacterias lácticas. Para seguir aprendiendo sobre este tema, les invitamos a leer la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional con la dirección electrónica que aparece en su pantalla. Terminamos. Aún nos falta mucho por descubrir del maravilloso mundo de la ciencia. Recuerden que ustedes forman parte de ella. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.
salud.gov.mx.